Desde los albores de la historia, la sangre ha sido mucho más que un simple fluido. Ha sido el símbolo de la vida, de la herencia y de la esencia misma de nuestra existencia. Las antiguas civilizaciones creían que en la sangre residía el alma, y que perderla significaba perder la vida misma. Pero, ¿qué pasaría si esta premisa milenaria fuera reescrita? ¿Qué pasaría si la sangre, el motor inmutable de nuestros cuerpos, pudiera ser fabricada en un laboratorio? Imagina un mundo sin escasez de donaciones, donde cualquier persona, sin importar su tipo de sangre, pudiera recibir una transfusión de emergencia. Un mundo donde la muerte por hemorragia fuera cosa del pasado. Este no es un sueño del futuro, sino el objetivo de una de las ramas más audaces de la biotecnología moderna. La creación de sangre artificial. El dilema es tan simple como profundo. A pesar de toda nuestra ciencia y tecnología, la sangre humana es el único fluido capaz de llevar el oxígeno a cada rincón del cuerpo, transportar nutrientes y combatir infecciones. Pero la sangre también es imperfecta. Es perecedera, difícil de almacenar y, lo que es más importante, no es universal. El tipo de sangre de una persona debe coincidir con el del donante. Un obstáculo que ha costado incontables vidas en desastres, accidentes y cirugías complejas. Por esta razón, la búsqueda de un sustituto, de un fluido vital sintético, se convirtió en el santo grial de la medicina. Un elixir que podría cerrar las heridas más profundas, que podría prolongar la vida y que, en un futuro distante, podría incluso ser la clave para una nueva forma de inmortalidad. Los científicos que se aventuraron en esta búsqueda, se encontraron con dos caminos principales. El primero se enfoca en los perfluorocarbonos o PFCs, compuestos sintéticos que tienen una asombrosa habilidad para disolver una gran cantidad de gases, incluyendo el oxígeno. Cuando se inyectan en el cuerpo, estas diminutas partículas pueden llevar oxígeno a los tejidos, funcionando como un reemplazo directo de los glóbulos rojos. No son biológicos, no tienen tipo de sangre, y podrían ser producidos en masa. El segundo camino se enfoca en la hemoglobina, la proteína dentro de nuestros glóbulos rojos que transporta el oxígeno. Los científicos intentan liberar esta proteína, purificarla y encapsularla para que actúe sin la necesidad de un glóbulo rojo completo. La promesa de estas dos visiones es inmensa, un sustituto de la sangre que es universal, estable y listo para salvar vidas en cualquier rincón del planeta. Pero, como todo gran avance, este fluido dorado podría venir con un precio. ¿Es la sangre artificial un milagro de la ciencia o una caja de Pandora que podría desencadenar consecuencias imprevistas? La visión de un fluido de vida universal era tan poderosa que impulsó una carrera frenética en laboratorios de todo el mundo. Las corporaciones invirtieron miles de millones, y los científicos anunciaron con gran fanfarria que el milagro estaba al alcance de la mano. Los experimentos iniciales con animales parecían prometedores, y los primeros ensayos clínicos en humanos comenzaron con una fe ciega en la promesa de la tecnología. La sangre artificial, parecía, estaba destinada a ser el mayor logro de la medicina moderna, un triunfo de la inteligencia humana sobre la fragilidad de la biología. Pero la historia de la ciencia está llena de promesas rotas, y la de la sangre artificial no fue una excepción. De hecho, lo que siguió fue uno de los mayores escándalos médicos del siglo XXI, una historia que no solo expuso los fallos de la ciencia, sino que también reveló una verdad mucho más oscura. El primer gran revés ocurrió con el uso de los transportadores de oxígeno basados en hemoglobina, los conocidos HbOCS. Teóricamente, el concepto era impecable: extraer la proteína que transporta el oxígeno de la sangre animal o de la sangre humana caducada, purificarla y crear una solución que podría ser transfundida a cualquier persona, sin importar su tipo de sangre. Era el sueño del donante universal. Pero, en los ensayos clínicos, una serie de efectos secundarios inesperados y aterradores comenzaron a surgir. A diferencia de la hemoglobina segura y protegida dentro de los glóbulos rojos, esta proteína liberada causaba estragos en el cuerpo humano. Elevaba la presión arterial a niveles peligrosos, restringía el flujo sanguíneo, y en algunos casos, se relacionó con un aumento significativo de ataques cardíacos y derrames cerebrales. La propia sustancia que debía salvar vidas, se convirtió en una amenaza mortal. Fue un juicio para la ciencia,
Una humillación pública que forzó a la mayoría de las empresas a abandonar la investigación por completo. Pero la historia no termina ahí. La humillación de los HBOCS fue una lección crucial. El cuerpo humano es un ecosistema increíblemente complejo y no acepta con facilidad sustitutos imperfectos. Los investigadores se vieron obligados a regresar a los principios básicos, a preguntarse si los perfluorocarbonos o PFCs podrían ser la verdadera respuesta. Estos compuestos, que habían sido descartados en los primeros días por su limitada capacidad de transportar oxígeno, volvieron a la vida con nuevas promesas. A diferencia de los HBOCS, no provocaban una reacción inmunológica, y su naturaleza inerte parecía ser una ventaja. Pero el desafío persistía. Estos compuestos, al ser tan diferentes de la sangre, tenían sus propios problemas. La estabilidad y el almacenamiento a largo plazo seguían siendo un gran problema. Los investigadores se encontraron en un callejón sin salida, una encrucijada entre una solución que era peligrosa y otra que era prometedora, pero inacabada. El fracaso de la primera ola de sangre artificial nos obliga a enfrentar una pregunta más profunda. ¿Es la inmortalidad que buscamos simplemente una forma de eludir a la muerte? ¿O es una verdadera mejora de lo que significa ser humano? La sangre artificial no es solo un avance médico. Es un paso hacia el transhumanismo, la idea de que podemos trascender nuestras limitaciones biológicas con la tecnología. Si logramos reemplazar un fluido vital, ¿dónde nos detendremos? ¿Reemplazaremos los órganos, los huesos, el cerebro? La sangre artificial es el primer escalón en una escalera que podría llevarnos a convertirnos en una especie completamente diferente, donde la vida y la muerte son meras opciones de diseño. ¿Es este el siguiente capítulo de nuestra evolución, o la primera página de un futuro que no podemos controlar? El fracaso de los primeros sustitutos de la sangre marcó el final de una era, pero no el fin de la búsqueda. Los científicos, con la experiencia del pasado, se vieron forzados a reformular la pregunta. Ya no era solo una cuestión de reemplazar lo perdido, sino de mejorar lo que la naturaleza nos ha dado. Esta nueva visión es la que realmente nos lleva al corazón del título de tu vídeo. El concepto de que la sangre artificial no solo puede ser un parche temporal, sino un fluido que puede hacernos inmortales. Esta promesa va mucho más allá de las transfusiones, nos adentra en el territorio del transhumanismo, donde la tecnología no solo repara, sino que también nos eleva más allá de nuestras limitaciones biológicas. La nueva generación de investigaciones en sangre artificial está explorando territorios fascinantes que van más allá de los perfluorocarbonos y los HBOCS. Hoy en día, los científicos están trabajando en la creación de glóbulos rojos funcionales a partir de células madre humanas, lo que podría permitirles fabricar sangre verdadera en el laboratorio, en cantidades ilimitadas y sin el riesgo de enfermedades o rechazo. Este enfoque, aunque increíblemente complejo, tiene el potencial de crear un suministro universal de sangre que podría usarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Una solución que podría erradicar las muertes por falta de sangre para siempre. Además, los investigadores están diseñando glóbulos rojos sintéticos que pueden hacer más que transportar oxígeno. Pueden ser programados para detectar virus, liberar medicamentos o incluso reparar tejidos a nivel celular. Esto ya no es solo sangre artificial, es un sistema de reparación inteligente que circula por todo el cuerpo. Un escudo microscópico contra la enfermedad y la decadencia. Aquí es donde la línea entre la curación y la mejora se difumina por completo. Si la sangre artificial puede llevar un 30% más de oxígeno, significa que podemos correr más rápido, pensar con más claridad o incluso prolongar nuestra vida útil. Si se puede diseñar para que combata el cáncer o para que elimine las toxinas, ¿significa que podemos superar las enfermedades que hoy consideramos inevitables? Un futuro con sangre artificial es un futuro con un sistema de soporte de vida que nos permite vivir más tiempo, más rápido y de forma más eficiente. Pero cada avance tecnológico trae consigo una profunda pregunta ética. ¿Será esta tecnología accesible para todos, o solo para una élite adinerada? Si la inmortalidad es un producto, ¿qué pasará con la sociedad cuando los ricos puedan pagar por la vida eterna mientras el resto de la humanidad sigue siendo mortal y frágil? La sangre artificial podría ser la herramienta que crea una nueva división social.
Una brecha insuperable entre los que pueden pagar por la evolución y los que no, y esto nos lleva a la pregunta final. Si la sangre ha sido desde siempre un símbolo de la esencia de nuestra vida, de nuestra conexión con la familia y la historia, ¿qué significa para nuestra humanidad reemplazarla? ¿Seguiremos siendo la misma persona si el fluido que nos dio la vida es reemplazado por un producto sintético? La búsqueda de la sangre artificial no es solo la búsqueda de un sustituto, sino la búsqueda de una respuesta a una pregunta que no nos hemos atrevido a hacernos. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos, si no la misma sangre que corre por nuestras venas? La historia de la sangre artificial es la de una promesa tan grandiosa que nos obliga a mirar al abismo de nuestra propia naturaleza. Hemos viajado desde la simple necesidad médica de salvar vidas hasta el sueño audaz de perfeccionar el fluido mismo que nos hace humanos. Pero en este camino, hemos aprendido que la ciencia no siempre es un camino recto. El juicio de la sangre artificial no solo reveló que los materiales perfectos tienen consecuencias imperfectas, sino que también nos mostró la arrogancia de creer que podemos mejorar la biología sin comprenderla en su totalidad. Las venas del ser humano no son simples tuberías, son un ecosistema delicado y frágil que, al ser alterado, puede desatar el caos, pero la búsqueda continúa. Con cada fracaso, la ciencia se acerca más a un sustituto real, un fluido que podría llevarnos a la frontera de lo posible. Y es aquí donde la verdadera pregunta comienza a circular por nuestras mentes. Si la sangre ha sido desde siempre el río de la vida que fluye por cada uno de nosotros, ¿qué significa para nuestra esencia reemplazarlo por un río hecho por el hombre? En las antiguas leyendas, la sangre no era solo un líquido, era un vínculo con nuestros ancestros, una conexión con nuestro pasado. La sangre artificial, por el contrario, nos desconecta de todo eso. Nos ofrece un futuro sin pasado, un futuro donde cada gota de nuestro ser es programada, controlada y, en última instancia, sin historia. La sangre artificial nos obliga a enfrentar la paradoja final. En nuestra búsqueda de la vida eterna, podríamos perder lo que hace que la vida sea valiosa. La fragilidad, la imperfección, el miedo a la muerte, todas estas cosas son las que nos obligan a crear, a amar y a luchar. Si podemos curar cualquier herida con solo una inyección, si podemos vivir para siempre gracias a un fluido sintético, ¿dónde queda el significado? ¿Qué le da propósito a nuestra existencia? La búsqueda de la sangre artificial nos da un poder casi divino, un poder sobre la vida y la muerte, pero nos quita el recordatorio más grande de nuestra propia fragilidad. Y en ese vacío, en ese abismo de control absoluto, podríamos perder nuestra humanidad al final. La sangre artificial es el espejo de nuestros mayores miedos y nuestras mayores esperanzas. Es la posibilidad de un futuro sin enfermedad, dolor o muerte, pero también la posibilidad de un futuro sin alma, sin esencia, sin el vínculo que nos hace humanos. La ciencia nos ha puesto en la puerta de este futuro. La pregunta ahora no es si podemos crear la inmortalidad en una gota, sino si somos lo suficientemente valientes para vivir con las consecuencias. Esta es la verdadera frontera de la biología. No se trata solo de crear un líquido que nos mantenga vivos, sino de entender lo que significa estar vivo en primer lugar. La sangre artificial es el siguiente gran paso de la humanidad, un paso que nos llevará a un abismo del que tal vez no podamos volver. Es la gota de la verdad que nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre nosotros mismos. Si este viaje al abismo de la ciencia te ha hecho cuestionar el significado de la vida, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Mentes del Abismo, activa la campanita y déjanos un me gusta si esta aventura te ha emocionado. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que la sangre artificial será el próximo gran salto de la humanidad o el inicio de nuestro fin? Esperamos leer tu opinión en los comentarios.